Inteligencia Dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible, www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Dentadex, líder en productos dentales profesionales. Sean bienvenidos y bienvenidas a una grabación más de las conferencias patrocinadas por Dentadex, que se dictan en vivo por Internet. Dentadex, compañía líder en productos dentales, ofrece este servicio para que usted pueda mantenerse actualizado cómodamente. Dentadex, líder en productos dentales profesionales, siempre con usted. Gracias a toda la audiencia del día de hoy. Hoy tenemos la segunda parte, el segundo módulo de la conferencia del doctor Rafael Ruiz. Muchos ya vieron la primera parte, ya está subida en YouTube, si después la quieren ver, y esta segunda parte también la vamos a subir, a grabar, para que todos la puedan ver. Realmente es un honor, un privilegio poder estar aquí con el doctor Ruiz. Le doy las gracias, Doc. Gracias a ti, Dani. Gracias. Y realmente, exactamente, para no quitar más tiempo, le paso los micrófonos al doctor para empezar con esta conferencia, esta magna conferencia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Daniel. Muy buenos días, Héctor y todo su equipo de colaboradores. Les agradezco mucho que tengan otra vez todo dispuesto para que podamos estar trabajando aquí con todos nuestros odontonautas que se conectan por Inteligencia Dental a estas muy modestas conferencias, pero creo que son ilustrativas para todos aquellos odontólogos que no tienen tanto actualización en farmacología. Como ya lo habíamos platicado, estos son 3 módulos que se están realizando aquí dentro de la Facultad de Odontología en el campus principal en la ciudad universitaria, y son patrocinadas tanto por la Facultad de Odontología como por Dentade, que gentilmente nos abre el espacio para poder compartir algunos conceptos interesantes para el ejercicio de la práctica odontológica. Se organizaron 3 fases de estas conferencias, como ya lo habíamos platicado desde la primera vez, que la primera fue control del dolor, hoy es control de la inflamación, y dentro de un mes, al rato les diremos la fecha exacta, será control de la infección. Son 3 capítulos muy interesantes porque son posiblemente 3 de los estados específicos que más a menudo manejamos durante el desarrollo de nuestra práctica dental, independientemente de la especialidad que abracemos. Todos nosotros estamos manejando constantemente dolor, estamos manejando constantemente inflamación y muy a menudo también estamos manejando infección. Entonces vamos a entrar poco a poco en materia, y eso es lo que habíamos presentado la vez anterior, que era la farmacología aplicada a la odontoestomatología, no a la cirugía oral y maxilofacial, que es la
especialidad que abrazo, sino a toda la odontología independientemente de nuestra especialidad. Y habíamos platicado también que normalmente son 3 estados específicos muy frecuentes que manejamos, y lo estábamos comentando hace un momento, que son dolor, inflamación e infección, y hay algunos mucho menos frecuentes, como son ansiedad, alergia, trismus y náuseas, que algún día abriremos un panel de discusión sobre estos 4 estados específicos que son menos infrecuentes, pero que se presentan en la consulta dental. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la inflamación. Todos manejamos pacientes inflamados que pueden inflamarse después de un traumatismo quirúrgico, pacientes inflamados porque reciben algún traumatismo en la región maxilofacial, y la mayoría de nuestros pacientes se presentan con inflamación en el consultorio dental. Usualmente son debidos a una infección bacteriana. Sin embargo, en el manejo de la inflamación tendríamos que considerar distintos puntos importantes. Primero, sabemos que la inflamación es una respuesta del organismo ante una agresión física o infecciosa, y se genera una serie de cambios vasculares homeostáticos en el organismo, que están encaminados primero a localizar, a aislar el agente agresor y eliminar y reparar el daño tisular que este agente agresor haya producido. Entonces nos estamos dando cuenta que es una respuesta orgánica de homeostasis, pero que está encaminada a la reparación de los tejidos. Y algo muy importante es recordar brevemente la historia. Siempre ha preocupado a todos los profesionales de la salud el manejo de la inflamación. Si nosotros vemos, Celso Cornelio describe primero los signos de la inflamación. Algunos, cuando yo estudié, decían que era Ambrosio Paré, que había sido Hipócrates el que ha dado los primeros signos de la inflamación, posteriormente que Ambrosio Paré había dado el pérdida de la función, pero sin embargo la mayoría de las referencias históricas nos dicen que Celso Cornelio es el primero que describe los signos de la inflamación. Y podemos ver varios puntos muy importantes que se han suscitado durante el estudio de la inflamación y el estudio de la medicina, como Virchow agrega la pérdida de la función. Ya vamos a ver adelante que, por ejemplo, en una hepatitis, que es un trastorno inflamatorio del hígado, puede generar pérdida de la función hepática, en los riñones lo mismo, etcétera. En diferentes aparatos y sistemas se puede generar esto que es pérdida de la función. Sin embargo, dentro de la región maxilofacial, la pérdida de la función del aparato estomatognático pues sería la incapacidad de abrir la boca de manera apropiada, y que al no abrir la boca de manera apropiada pues no cumpliríamos las funciones fundamentales del aparato estomatognático, que sería la alimentación fundamentalmente. En 1793, John Hunter nos establece que la inflamación es una reacción a una lesión y que es benéfica. Allí tenemos un punto muy importante que lo vamos a platicar largamente en el desarrollo de esta charla, que si es una acción benéfica para el organismo, ¿por qué siempre procuramos que no suceda? Es una obsesión, como vamos a ver alguna diapositiva adelante, es una verdadera obsesión por parte de todos los odontólogos el tratar de impedir que un fenómeno biológico de defensa no se establezca. Posteriormente, en el siglo XVIII, Cohnheim habla de la respuesta vascular ante el proceso inflamatorio. Mednikov, que fue premio Nobel de Medicina, habla de la fagocitosis y la importancia de las células de defensa en el manejo de la inflamación, y posteriormente Thomas Lewis habla de todos los factores que son los mediadores y los desencadenantes de los procesos inflamatorios. Y aquí vemos este esquemita que es muy divulgado en muchos lugares, que habla de los signos de la inflamación, que serían calor, como lo podemos apreciar aquí, rubor, tumor, dolor, y en esta imagen podemos ver lo que sería la pérdida de la función, en donde el paciente no puede abrir de manera completamente normal. Ahí estaría perdiendo la función del aparato estomatognático. Pero seguimos hablando brevemente de la inflamación. Es un mecanismo de defensa, es una reacción del tejido vascular a una agresión localizada, que puede ser, como lo mencionábamos, por traumatismos, por cirugía dentoalveolar, por infecciones, etcétera, y tiene la finalidad de dar una respuesta protectora que está encaminada a la cicatrización y a la curación del estado patológico. Entonces, vuelvo a repetir, si es una reacción de defensa, ¿por qué nos obsesionamos con
evitar esta reacción de defensa, cuando en algunas ocasiones hasta sería conveniente promover la reacción inflamatoria para que todos los procesos que inician la curación, la reparación y la cicatrización de nuestros pacientes se establezcan de manera apropiada. Cuando nosotros inhibimos la respuesta inflamatoria de manera muy importante, como podría ser con los corticosteroides, sabemos muy bien que la cicatrización no se va a realizar de manera oportuna, fomentamos las posibilidades de infección, etcétera, etcétera. Y entonces, aquí está mi gran pregunta siempre: ¿por qué los odontólogos de manera obsesiva tratamos de impedir que una reacción benéfica para nuestro organismo se establezca? Cuando yo era un clínico joven y empezaba yo a operar mis terceros molares, etcétera, etcétera, se convertía verdaderamente en un trauma el ver que mis pacientes se inflamaban después de la intervención quirúrgica. Lamentablemente, los pacientes asocian en muchas oportunidades inflamación y dolor con un mal tratamiento. Los pacientes no entienden que lo que nosotros les realizamos fue un procedimiento quirúrgico que necesariamente, porque así nos hizo Dios, porque la respuesta biológica de defensa así lo determina, tiene que haber un proceso inflamatorio, y sin embargo nosotros siempre tratamos de que el paciente no se inflame. Hoy en día, cuando yo opero a mis pacientes, lo primero que les aviso es que va a tener unos días de dolor y unos días de inflamación, y que el dolor lo vamos a mitigar con distintos medicamentos encaminados para aliviar el dolor, pero sin embargo la inflamación es muy deseable que se presente. De hecho, yo a mis pacientes, hasta como en burla, les digo: pídele a Dios que te inflames sabroso, que te inflames bien, porque sabemos que de esa manera el organismo está reaccionando de manera biológica normal completamente al proceso agresivo que le acabamos de hacer, y que entonces la respuesta inflamatoria va a iniciar todos los procesos normales de cicatrización. Así entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de eliminar de nuestra mente el hecho de que tenemos que tratar de evitar el fenómeno inflamatorio. Al revés, podríamos decir que sería conveniente fomentar el fenómeno inflamatorio, porque de esa manera se inician los procesos de cicatrización, de reparación y de curación. Existen algunos puntos importantes que podemos discutir en relación a la inflamación, como es la exudación, que es una salida de líquido con sus células y proteínas hacia los tejidos. Esto es, cuando nosotros hacemos una agresión quirúrgica o hay una agresión bacteriana, los vasos inmediatamente permiten la salida del líquido con sus células de defensa al exterior de los tejidos. Esto es lo que llamamos un exudado, o sea, se genera a partir de la exudación un exudado inflamatorio, que es un líquido que está dentro de los tejidos y que tiene un alto contenido de proteínas. Esto es muy importante, el saber que tiene un alto contenido de proteínas, porque sabemos que los componentes formes del edema inflamatorio son macromoléculas que no se van a poder diseminar o eliminar, a través de los vasos sanguíneos, y los tendrán que irse por los vasos linfáticos, como vamos a explicar un poquito más adelante. Pero nunca debemos de tratar de impedir la reacción inflamatoria, porque la reacción inflamatoria, vuelvo y repito, y lo voy a repetir 20 veces durante esta modesta charla, está encaminada a la reparación de los tejidos. Fíjense ustedes, cuando nosotros por algún percance específico tenemos que usar muchos esteroides, por ejemplo, pacientes traumatizados y que tienen trauma craneoencefálico, se manejan muchísimos esteroides, y la reparación de los procedimientos quirúrgicos que nosotros hacemos se ve muy perturbada. La inhibición de la respuesta inflamatoria es la inhibición o el entorpecimiento de los procesos de curación y de cicatrización. Entonces no tenemos por qué impedir la presencia o la presentación del fenómeno inflamatorio, y explicarle muy bien al paciente que el fenómeno inflamatorio va a desaparecer por sí solo después del tercero o del cuarto día. De hecho, en las instrucciones que les damos por escrito a nuestros pacientes, que ya están previamente impresas, dicen muy claramente que la inflamación es completamente normal y que después de 48 o 72 horas va a empezar a disminuir de manera completamente autónoma. No es necesario que hagamos absolutamente nada para que se desinflame el paciente más rápido. La inflamación y
La desaparición de la inflamación sigue un curso completamente normal que va a estar mediado por la reacción inflamatoria y posteriormente por la eliminación de ese exudado inflamatorio que se va a ir por los vasos linfáticos, como lo vamos a platicar más adelante. Y aquí había algunos principios fundamentales que debemos de conocer de la inflamación. Lo primero sería, después de nuestro trauma quirúrgico, una exudación, que es la salida de líquidos desde los vasos sanguíneos con sus células y sus proteínas hacia los tejidos. Ahí entonces se forma el exudado inflamatorio, que es un líquido intersticial, está dentro de los tejidos y que tiene un alto contenido de proteínas. Este detalle de que es un alto contenido de proteínas es muy importante porque debemos de recordar que los componentes formes del exudado inflamatorio son proteínas y son macrófagos muertos y vivos y micrófagos muertos y vivos, todos los productos de desecho del metabolismo celular. Entonces estas son macromoléculas que no se pueden desaparecer por ninguna otra vía más que por el sistema linfático. Entonces la inflamación, la formación del exudado, la vasodilatación que vamos a procurar se genere, va a favorecer que todas estas macromoléculas se eliminen rápidamente por el sistema linfático, por los vasos y los ganglios linfáticos, y serán estos los encargados de desinflamar a nuestro paciente. Pero son reacciones orgánicas que, como les comentaba, Diosito las hizo para que nuestros pacientes se recuperaran de manera oportuna. Se hace el edema, que es un exceso de frío en el tejido intersticial, y cuando hay invasión bacteriana, pues entonces tendremos un exudado purulento, y este exudado, que es de origen infeccioso, va a provocar un exudado purulento, esto es la formación de pus, usualmente generado por cocos productores de pus. Y aquí vemos la respuesta inmediata al agente causal. Nosotros realizamos un procedimiento invasivo a nuestro paciente y entonces de inmediato hay un incremento del flujo sanguíneo que vamos a ver más adelante. Se inicia primero con una vasoconstricción y posteriormente con una vasodilatación. Va a haber incremento de la permeabilidad capilar. De hecho, nosotros rompimos capilares venosos y arteriales con nuestro procedimiento quirúrgico, y va a haber migración de leucocitos, principalmente neutrófilos y monocitos, que son los que se identifican en la reacción inflamatoria aguda. Bueno, todo esto son mecanismos de defensa. Y aquí es donde nosotros podemos ayudar a nuestro paciente con algo de fisioterapia. Nosotros siempre consideramos que uno de los mejores mecanismos para ayudar a disminuir o atenuar un poquito la inflamación es la fisioterapia. Vemos que primero hay un muy breve periodo de vasoconstricción y posteriormente viene como una reacción inversa, que es una vasodilatación y un incremento del flujo sanguíneo. Aquí es donde nosotros podemos recomendar a nuestros pacientes el empleo de frío. Decían los maestros viejos, el mejor enemigo de la inflamación es la fisioterapia en base a hielo, en base a frío. Cuando nosotros operamos al paciente, le recomendamos que durante el día de su cirugía y solamente durante el día de la cirugía, no por 2 o 3 o 4 días más, sino únicamente en las horas posoperatorias, emplee frío para tratar de contener un poquito la inflamación. Y esto tiene como objeto justamente ayudar a impedir un poquito la vasodilatación y el incremento del flujo sanguíneo. Con esto logramos que la respuesta inflamatoria posiblemente sea un poquito menor. Sin embargo, muchos dicen que el frío no penetra más allá de 2 o 3 milímetros del área afectada. Sin embargo, creo que es un consenso generalizado el hecho de que nosotros empleemos frío siempre como inicio en el manejo de la inflamación. Posteriormente, a las 24-48 horas, lo que nosotros queremos hacer con la fisioterapia es aumentar, porque posteriormente viene un retraso en la circulación y hay como una parálisis o estasis de los vasos sanguíneos. Entonces, con el calor, que lo recomendamos 24-48 horas consecutivas al procedimiento quirúrgico, nosotros prescribimos calor. ¿Para qué? Para fomentar la circulación, para impedir esta estasis o parálisis de los vasos sanguíneos y favorecer que el edema se vuelva más fluido y posteriormente, como lo vamos a mencionar más adelante, sea absorbido por el sistema linfático. Y aquí vemos que la inflamación que más a menudo manejamos en la consulta dental es la inflamación purulenta.
Esto es, yo creo que salvo aquellos que nos dedicamos a cirugía, donde vemos muchísimos trastornos inflamatorios posquirúrgicos, nosotros como odontólogos y en el ejercicio de nuestra profesión sabemos que existen muchísimos aumentos de volumen generados por edema inflamatorio, pero que casi siempre es acompañado de pus. Esto es, el paciente se hinchó porque tiene un absceso. Y el paciente y el absceso está generando un exudado inflamatorio, está generando edema en el área afectada y este está cargado con gran cantidad de microorganismos. Sí, como comentábamos, participan normalmente estafilococos, que son bacterias piógenas productoras de pus, sí, y un ejemplo cardinal de todo esto son los abscesos odontogénicos de la región maxilofacial. Pero en el primer párrafo de esta diapositiva vemos que el exudado purulento está constituido por neutrófilos, células necróticas y líquido de edema o edema inflamatorio. Y vuelvo y repito, estas son macromoléculas, todos los elementos formes del exudado purulento, del pus, son macromoléculas que tendrán que eliminarse a través del sistema linfático. Por eso, el empleo de fisioterapia con calor después de la agresión quirúrgica o en presencia de una inflamación purulenta o de un absceso, la fisioterapia que tenemos que prescribir será calor. ¿Para qué? Para fluidificar el edema inflamatorio y para vasodilatar los vasos linfáticos y favorecer que este edema se disperse, se ponga en contacto con más vasos linfáticos y de esta manera desaparezca muchísimo más rápido. Sí, y el absceso, todos lo sabemos muy bien, es una acumulación localizada y focal de tejido inflamatorio purulento y la supuración está confinada a un tejido, a un órgano o a un espacio cerrado. Fíjense que esto es importantísimo en el manejo de la inflamación, en este concepto de que está confinado y encapsulado, podríamos decirlo así, en un tejido, en un órgano, en un espacio cerrado. ¿Por qué? Porque es una de las formas en que nosotros, pensando en esa membrana que rodea el absceso y que rodea cualquier trastorno inflamatorio y que se denomina membrana piógena, haya o no haya pus, se llama membrana piógena, esta la tenemos nosotros que romper para que el exudado inflamatorio se ponga en contacto con mucho más vasos linfáticos y la curación y reparación, la reparación y la curación del paciente sean mucho más prontas y mucho más efectivas. ¿Sí? Entonces, aquí vemos un ejemplo de la inflamación purulenta o supurada que ya en algunas de las charlas de inteligencia dental que hablamos de procesos infecciosos agudos de la región maxilofacial, comentamos que lo más importante no solamente era dejar que el organismo alivie la inflamación por sí solo, sino que si le podamos dar una ayudadita siguiendo los principios hipocráticos de ubi pus evacua tu mes, que quiere decir que donde hay pus hay que evacuar. Bueno, de esta forma solucionamos nosotros los trastornos inflamatorios supurados. Sin embargo, esto no lo vamos a hacer en trastornos inflamatorios que no sean de origen bacteriano o que no estén supurados. Bueno, esta fue una breve introducción de algunos principios filosóficos y biológicos de lo que es la inflamación. Ahora bien, ancestralmente, todos los odontólogos hemos manejado nuestra inflamación, y lo voy a decir como nombre comercial, con el famoso Flanax. Siempre durante años hemos empleado Flanax para, o que es el naproxeno, o Naxen, Naxodol, todas las variedades de naproxeno que existen para manejar la inflamación. Hace muchísimos años, y si hay algunos colegas que estén ya rucailos como yo, se acordarán que nosotros empleábamos siempre el Tanderil. Yo recuerdo que veía venir a mi paciente inflamado en nuestra clínica de cirugía en Xochimilco, de la Facultad de Odontología de la UNAM, y siempre, indefectiblemente, todavía llegaba el paciente y ya estábamos haciendo nuestra receta de Tanderil, que era el antiinflamatorio por excelencia en aquellas épocas, hace aproximadamente 30 años. Y como les comento siempre en nuestras charlas a nuestros alumnos y a nuestros colegas, el Tanderil era tan bueno, que ya no existe. Esto es, no servía absolutamente para nada como un agente antiinflamatorio real, pero sí era un medicamento. Acuérdense de nuestra clase pasada del fenómeno del binomio riesgo-beneficio, en donde no desinflamaba absolutamente nada al paciente, pero sí teníamos muchas posibilidades de generar trastornos orgánicos, fundamentalmente gastrointestinales,
de manera muy importante. Entonces esos antiinflamatorios desaparecieron, pero indefectiblemente siempre empleamos o tratamos de emplear algún antiinflamatorio de los que nos recomendaron nuestros maestros o de los que nos recomiendan las casas comerciales o los que nos recomiendan algunos médicos, etcétera, etcétera. Y los usamos indistintamente para el manejo de la inflamación. Esto es, durante el ejercicio de nuestra odontología, sabemos que hay dos inflamaciones completamente diferentes. Una es la inflamación que ya está presente, que el paciente ya llega hinchado a la consulta dental, o bien la otra forma de manejar la inflamación es impedir que la inflamación se presente. Entonces son dos formas completamente diferentes de manejar la inflamación. Una es cuando yo sé que mi paciente se va a hinchar después de que lo opere, y la otra es cuando mi paciente ya llegó hinchado a mi consulta. ¿Por qué? Porque posiblemente tiene una infección, porque posiblemente recibió un traumatismo, posiblemente porque le golpearon en la mandíbula o en el malar o donde haya sido, y entonces el paciente se presenta con una reacción inflamatoria. O bien a menudo acuden los pacientes con inflamaciones crónicas de larga data, sobre todo en lo que se refiere a los trastornos de la articulación temporomandibular. Son dos formas completamente diferentes de manejar la inflamación, y nosotros siempre o casi siempre las manejamos como si se tratara exactamente del mismo proceso patológico. Y quiero decir como introducción que, hablando de la inflamación presente, nosotros siempre, perdón, una falta de ortografía ahí, nosotros siempre hemos manejado, por ejemplo, naproxeno para el manejo de la inflamación presente o la que se va a presentar. Y siempre les comento a mis colegas: mira, todos tus pacientes se han desinflamado. Con Naxen los ha desinflamado el Espíritu Santo, porque el Naxen ni ninguno de los medicamentos que vamos a ver más adelante tendrían una reacción o una acción terapéutica real en el manejo de la inflamación que ya está presente. Todos ellos son medicamentos, como vamos a ver más adelante, antiexudativos, que posiblemente podrían ayudar a que el paciente no se hinche, pero que no van a dar ningún beneficio cuando el paciente ya está inflamado. Entonces vamos a hablar de que existen varios grupos de medicamentos que nos podrían ayudar a manejar la inflamación. Los primeros, que serían los debemos dividir en dos grandes grupos: los no esteroideos y los esteroideos, como son la cortisona o los que no son cortisona. Dentro de estos no esteroideos existen tres grupos fundamentales de agentes antiinflamatorios. Unos que son los antiexudativos, otros que son los barredores de los radicales libres de oxígeno, y finalmente las enzimas proteolíticas y fibrinolíticas. Son tres grupos completamente diferentes y que sirven para diferentes enfoques del manejo de la inflamación. No nos sirven todos para lo mismo. Unos nos servirán para que el paciente no se hinche, y otros nos podrán servir para que el paciente se deshinche, y posteriormente los antiinflamatorios esteroideos, que son enormemente efectivos para las dos cosas, tanto para que el paciente no se inflame mediante la estabilización de la membrana celular, hace que el paciente no se hinche. Pero si el paciente no se hincha, entonces la reacción biológica de reparación de los tejidos, de cicatrización y de curación no se establecen. Por ejemplo, nosotros empleamos muchísimo los esteroides en el manejo de la cirugía ortognática. La cirugía ortognática genera procesos inflamatorios bastante severos. Aparte de que se inflama muchísimo el paciente en su cara, se le inflama su lengua, etcétera, etcétera, porque son procedimientos muy agresivos que consisten en fracturar el maxilar, la mandíbula y a veces el mentón. Y aparte de ello, ponemos al paciente en algunas ocasiones con fijación intermaxilar. En estos casos sí tenemos que hacer esfuerzos denodados por tratar de disminuir la respuesta inflamatoria, al menos en las primeras 24 o 48 horas posoperatorias. En esos casos empleamos esteroides, pero los esteroides, como lo vamos a platicar más adelantito, también tienen mucha cola que le pisen. Son medicamentos que pueden generar hipertensión arterial, aunque sean glucocorticoides, pueden generar retención de
de líquidos por tensión de sodio, son medicamentos que pueden favorecer más el sangrado gastrointestinal y son medicamentos que pueden generar trastornos de conducta muy importantes. Entonces son medicamentos que los debemos de manejar con bastante cautela. Y vamos primero a platicar de una de las formas de manejar la inflamación, y que es impedir que la inflamación se presente. Esto es hacer que la inflamación no exista. Estos medicamentos que vamos a revisar ahorita no nos sirven para desinflamar al paciente. Esto lo tenemos que tener muy claro. Aunque siempre los empleamos por distintos efectos, la inflamación va acompañada de dolor. Estos son los medicamentos que sirven para el dolor. El efecto placebo en el paciente es muy importante, siempre y cuando nosotros no estemos prescribiendo algo que tenga una toxicidad importante. Sin embargo, el fenómeno inflamatorio se va a presentar y va a desaparecer por sí solito. Entonces vamos a hablar primero de los medicamentos que podrían servir para que la inflamación, que la inflamación no se presente. Sí, que la inflamación no exista. Y son todos los mismos medicamentos que durante tiempo inmemorial hemos estado manejando para que se deshinche, que vuelvo y repito, no tiene ninguna utilidad terapéutica. Y los medicamentos que nos podrían ayudar a que el paciente no se inflame son exactamente los mismos medicamentos de los que estuvimos hablando en la clase de hace un mes o en la charla de hace un mes, que son todos los antiinflamatorios no esteroideos. Esos son lo mismo que estuvimos platicando y que los vamos a ver aquí en algunos cuadros sinópticos. Es exactamente lo mismo que podríamos emplear para que los pacientes no se inflamaran. Recuerden ustedes que una vez que viene la agresión quirúrgica se activa una serie de factores biológicos en el organismo y que si nosotros los bloqueamos, posiblemente la reacción inflamatoria sea menor. ¿A qué me refiero? A la ciclooxigenasa, que es un precursor de la liberación y la formación de prostaglandinas. Entonces, si nosotros empleamos medicamentos que inhiban la ciclooxigenasa, que inhiban la formación de prostaglandinas, y las prostaglandinas van a ser los mediadores de la inflamación, como sería la histamina, la serotonina, el complemento, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podríamos lograr que nuestro paciente no se inflame. Pero vuelvo y repito, los voy a cansar de estarlo repitiendo, no sirven para que el paciente se desinflame, aunque vuelvo y repito, siempre los manejamos porque al mismo tiempo que estamos manejando la inflamación, estamos manejando el dolor. Por tanto, los AINES en nuestros pacientes van a ser siempre favorables, pero tenemos que tener el concepto muy bien académico, muy bien establecido de que no sirven para que el paciente se desinflame, aunque le hagamos creer al paciente que con ellos se van a desinflamar. Y aquí están todos los que estuvimos revisando en la ocasión anterior. Ahí vemos los inhibidores no selectivos de COX. Son el ácido acetilsalicílico, por supuesto, que fue la piedra angular y el más importante de todos los analgésicos no narcóticos. Tenemos los derivados del paraminofenol, que es el acetaminofeno paracetamol, y que es el único de todos que posiblemente no tenga ninguna acción antiinflamatoria. No se sabe a ciencia cierta por qué, pero el paracetamol o acetaminofén tiene 0 de actividad antiinflamatoria. Tenemos los indoles y los ácidos indenacéticos, como es la indometacina y el sulindac, que tienen alguna acción antiinflamatoria. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Los farmacólogos nunca han aceptado que pudiéramos nosotros clasificar a los antiinflamatorios como antiinflamatorios verdaderos y como desinflamatorios. Esto nos sería muy fácil, sobre todo en nuestras clases de licenciatura, para enseñar al alumno la diferencia entre los que impiden la inflamación y en los que hacen que el paciente se desinflame. Entonces, dentro de estos, el indol y los ácidos indenacéticos, como la indometacina, son muy buenos para que el paciente no se inflame, sobre todo cuando estamos hablando de inflamación crónica, como ser trastornos de la articulación temporomandibular, trastornos osteomusculares en nosotros, odontólogos, por la posición en la que trabajamos, trastornos de dolor crónico de espalda, etcétera, etcétera, podrían servir. Sin embargo, recuerden que comentamos la clase pasada que todos estos medicamentos son potencialmente dañinos al aparato gastrointestinal. Van a provocar la inhibición de la biosíntesis de prostaglandinas, se inhibe la formación
formación de moco en el estómago y entonces se generan las famosas gastritis medicamentosas. Y seguimos viendo muchísimos de los otros que mencionamos, como los ácidos heteroariracéticos, como es el tolmetina, el diclofenaco, el ketorolaco, el aceclofenaco, los derivados del ácido propiónico, recuerden, y que son los más comúnmente empleados, como es el ibuprofeno, el naproxeno, el flurbiprofeno y el ketoprofeno. Cuando nosotros damos nuestra clase de farma a nuestros estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, la pregunta clásica es: ¿con qué manejas tú la inflamación del paciente? Y posiblemente el 50% conteste o el 40% conteste con naproxeno, el otro 40% conteste con ibuprofeno y un porcentaje mínimo contestará con nimesulid o con algún otro agente terapéutico. Sin embargo, son los más comúnmente empleados para el manejo de la inflamación, como son el ibuprofeno y el naproxeno. Pero existen mucho más: el ácido antranílico, o es el ácido mefenámico, el ácido miclofenámico, las pirazolonas, que es el famoso metamizol, al cual estuve defendiendo ferozmente en la clase anterior, comentando que era el mejor antipirético y que era un extraordinario analgésico. Sin embargo, sus propiedades antiinflamatorias son pobres. En el libro de farmacología para el odontólogo de la doctora Tere Espinosa viene un cuadro sinóptico extraordinario donde vienen todos estos agentes terapéuticos y donde nosotros vamos a ver su acción terapéutica para el dolor, su acción terapéutica antiinflamatoria, su acción terapéutica antirreumática, igual todas sus demás reacciones indeseables. Es un cuadro extraordinario que nos va a ayudar mucho a elegir los medicamentos idóneos tanto para el manejo del dolor como para el manejo de la inflamación. Los ácidos enólicos, que son los oxicanos, como el piroxicam y el meloxicam, que habíamos comentado que al menos el piroxicam y el tenoxicam es uno de mis medicamentos preferidos a toda costa para el manejo de los trastornos de la articulación temporomandibular. Las sulfonilidas, como es la nimesulida, que vamos a abrir un paréntesis especial cuando nosotros hablemos del mesulido, el nimesulid. Y existen unos inhibidores selectivos de la COX-2, que son los medicamentos más nuevos, como es el rofecoxib, el celecoxib, el arcoxia, que comentaba que son medicamentos nuevos y que en mi experiencia muy particular ninguno de ellos me ha evidenciado una acción terapéutica mejor como analgésico que los que mencionamos previamente, fundamentalmente que el ibuprofeno, que el clonexinato de lisina, que el metamizol. Sin embargo, se manejan como buenos antirreumáticos de inflamación crónica, nunca de inflamación aguda. Sin embargo, como sabemos, todos estos medicamentos aumentan mucho el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Entonces hay que manejarlos con muchísima cautela. Yo en lo particular prácticamente no los manejo porque no me gusta inhibir la reacción inflamatoria y porque en el posoperatorio, en nuestra cirugía dentoalveolar o de trauma maxilofacial, etcétera, nosotros siempre controlamos el dolor con medicamentos que a nuestro criterio son más poderosos que estos inhibidores selectivos de la COX-2. Sí. La utilidad clínica en el manejo de la inflamación aguda es pobre y pueden ser posiblemente de gran utilidad en la inflamación crónica. Fíjense ustedes, queridos colegas, hace muchísimos años el doctor Robert Marks publicó un artículo hace aproximadamente unos 15 años o 20 años en donde evaluó la inflamación posoperatoria consecutiva a la operación de los terceros molares, que en muchas ocasiones es uno de los procedimientos que nosotros realizamos que más inflamación generan. Sí, por la bacteremia que se hace, por la gran disección de los tejidos, porque se hace mucha osteotomía. Todo esto necesariamente tiene que generar una reacción inflamatoria severa. Entonces, en ese estudio el doctor Marks probó todo, absolutamente todo. Manejó muchísimos pacientes con analgésicos puros que no tenían ninguna actividad antiinflamatoria, como eran los narcóticos. Manejó muchos pacientes con distintos grupos de
de antiinflamatorios no esteroideos, que son muchos de los que mencionamos ahorita. Manejó pacientes con empleo de inhibidores de mediadores de la inflamación, como antihistamínicos, que recuerden que la histamina liberada por las células cebadas o los mastocitos es uno de los mediadores más importantes de la inflamación y es la que se libera cuando tenemos una manifestación alérgica, que no es más que una inflamación generalizada del organismo. Bueno, pues él trató todo esto y trató los esteroides. Él tenía un estudio excelente en donde medía del canto externo del ojo a la escotadura pregoneal y del tragus al ala nasal. Y demostró que con ninguno de los agentes terapéuticos que nosotros prescribíamos como supuestos agentes antiinflamatorios, en ninguno de ellos había una disminución de la respuesta inflamatoria real, de forma tal que él concluía que no era necesario manejar ningún antiinflamatorio para el manejo de la inflamación posoperatoria. Sin embargo, recordemos algo, siempre los prescribimos porque al paciente le va a doler. Entonces es muy común que yo le digo a mis pacientes, a las mamás o a los papás de los pacientes, vamos a manejar este analgésico. Y las mamás indefectiblemente me dicen, oiga doctor, ¿no será bueno darle Flanax? Entonces yo le digo, bueno señora, ¿sabe qué? Dele Flanax en lugar del que yo le estoy prescribiendo. No me pongo a hacer grandes explicaciones a mi paciente de por qué cambié el ibuprofeno por el naproxeno. Son dos medicamentos que van a tener la misma utilidad real. Y si le decimos al paciente que no es necesario darle Flanax, seguramente la mamá le va a dar Flanax. ¿Por qué? Porque es de conocimiento popular que el Flanax es un buen antiinflamatorio. Hasta en la televisión nos meten anuncios de nuestro querido colega Hugo Sánchez que decían el Flanax, el antiinflamatorio, que sí desinflama. En realidad no desinflama. Posiblemente cuando lo usamos nosotros en inflamación crónica, lo que va a hacer después de tomarlo durante muchos días es hacer que el paciente no se siga inflamando. ¿Por qué? Porque está actuando como un antiinflamatorio verdadero. Pero la inflamación presente no la va a disminuir porque no hay ningún mecanismo a través del cual ninguno de estos AINES esté promoviendo la desinflamación. Entonces los empleamos mucho en inflamación crónica. Por ejemplo, comentábamos de las grandes virtudes del piroxicam o del tenoxicam en los trastornos de la articulación temporomandibular. Ahí a nuestros pacientes con trastornos de la articulación temporomandibular, que finalmente es un trastorno inflamatorio motivado por lo que quieran, por maloclusión, por estrés, por dislocación del menisco, dislocación anterior del menisco articular, es un trastorno inflamatorio. Entonces manejamos, por ejemplo, los oxicanos, como el tenoxicam o el piroxicam, durante al menos 15 días. No estamos buscando su efecto analgésico, aunque sabemos que tiene un efecto analgésico muy importante. Estamos buscando su efecto antiinflamatorio y antirreumático a largo plazo. Hay muchas evidencias bibliográficas de cómo algunos AINES mejoran mucho la composición del líquido sinovial, cómo eliminan las adherencias que se hayan podido formar entre el menisco y el techo de la cavidad glenoidea. Entonces hay evidencias irrefutables de que como antiinflamatorio a largo plazo son de mucha utilidad. Sin embargo, para el manejo del edema y de la inflamación que manejamos en la consulta odontológica no tienen una gran aplicación. Pero entonces, ¿qué vamos a emplear para que el paciente no se hinche? Fisioterapia. Únicamente fisioterapia. Y cualquiera de los AINES que vamos a manejar para el manejo del dolor posoperatorio podría tener alguna influencia mínima para disminuir la reacción inflamatoria. Lo más importante, queridos compañeros y colegas, es hacerle ver a nuestro paciente que es completamente normal que se inflame. Lo estamos agrediendo, estamos cortando sus tejidos, estamos quemando su hueso con la osteotomía que realizamos, le vamos a clavar una aguja al suturar, etcétera, etcétera. Entonces es completamente normal que el paciente se inflame. Y lo que quiero concluir en esta primera fase del manejo de impedir que la inflamación se presente es crear conciencia a nuestros pacientes que se tiene que inflamar. ¿Por qué? Porque le acabamos de realizar una agresión quirúrgica. Posteriormente, la otra forma de manejar la inflamación es combatir la inflamación que ya está presente. Esto es, un paciente que recibió un traumatismo, un paciente que
se operó y su inflamación persiste durante varios días y no se ha aliviado por los mecanismos tradicionales de inflamación. En esta ocasión podríamos emplear algo que, vuelvo y repito, los farmacólogos no han aceptado, que es el empleo de desinflamatorios, y que nunca nos lo enseñan como tal, nunca nos lo informan como tal, pero son medicamentos que pueden favorecer el que el paciente en realidad se deshinche o que el paciente en realidad se desinflame. Vamos a pensar en algunos conceptos biológicos. Hay la agresión quirúrgica o la agresión de lo que haya sido, un traumatismo o lo que haya sido, y el paciente se inflama y nos viene a ver a nosotros cuando ya el paciente esté inflamado. Recuerden que ese exudado inflamatorio el organismo lo está tratando de contener a través de una membrana piógena, ¿sí? Ese exudado inflamatorio se tiene que eliminar por algún sitio. Sin embargo, esa membrana piógena está aislando ese exudado inflamatorio de todas las vías de eliminación del propio exudado inflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Romper esa membrana piógena, romper esa barrera que está impidiendo que el edema se disperse, y sabemos que al dispersarse se va a poner en contacto con muchos vasos linfáticos. Siempre me gusta poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a pensar que yo soy inflamación y posiblemente soy inflamación purulenta. Bueno, estoy aquí en la zona del ángulo mandibular. Entonces viene la sangre desde el corazón, del ventrículo izquierdo, sale expulsada, viene corriendo por todas mis grandes arterias, las arterias de mediano calibre, de pequeño calibre, las arteriolas, el capilar arterial, que finalmente se une al capilar venoso para que la sangre se regrese a la circulación general. Pero esta sangre pudo haberse puesto en contacto conmigo. Yo, exudado inflamatorio, ¿por qué no me puedo diseminar por los vasos sanguíneos? Porque no quepo. Ya comentamos que el exudado es un líquido que tiene gran cantidad de proteínas que son macromoléculas. Entonces, las macromoléculas de nuestro proceso inflamatorio no pueden penetrar el capilar venoso ni el capilar arterial. ¿Por dónde se van a ir? Por los capilares linfáticos, que tienen una capilaridad tal que permite la entrada perfectamente bien de todas estas macromoléculas. Y entonces nos gusta mucho recordar brevemente el sistema linfático. Todos estudiamos anatomía y veíamos ahí nuestros dibujos del néter. Cuando yo estudié usaba el néter, ahora los jóvenes usan unos sistemas de cómputo extraordinarios, pero veíamos en nuestros dibujitos todos los vasos azules, que eran las venas, todos los vasos rojos, que eran las arterias, y veíamos una gran cantidad de vasitos amarillos, que son los vasos linfáticos, a través de los cuales las macromoléculas del exudado inflamatorio se tienen que ir. Es la única forma en que se van a eliminar del organismo. Entonces, aquí vemos en el centro de la diapositiva un ganglio linfático. Por arriba está entrando la linfa que viene del sitio inflamatorio, y ahí veríamos que es una linfa sucia, una linfa impura, una linfa que trae una gran cantidad de productos del desecho del metabolismo celular, macrófagos y micrófagos vivos, medio muertos, bacterias vivas, muertas, etc. Y entra a ese ganglio linfático, el ganglio linfático se hincha y empieza a purificar el plasma, y ese plasma sale por los conductos y se va a otro ganglio linfático y a otro ganglio linfático, hasta que finalmente todo el sistema linfático limpió y purificó el plasma que venía contaminado por un edema inflamatorio o una infección, y entonces se vierte a la gran vena linfática o al conducto torácico, se vierten a la cava y se regresa a la circulación general. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando tenemos un exudado inflamatorio es romper esa barrera piógena para que se disperse el exudado inflamatorio, se ponga en contacto con muchos vasos linfáticos y de esta manera sea rápidamente absorbido por el organismo. ¿Cómo podemos romper esa membrana piógena? Bueno, lo podemos romper a través de la prescripción de enzimas proteolíticas y fibrinolíticas. Recuerden ustedes que esta membrana piógena está formada por células. Esas células se unen a través de sus hemidesmosomas y forman un desmosoma, y así se hace la red.
todas las células están unidas. Las enzimas proteolíticas y fibrinolíticas lo que hacen es producir hialuronidasa, y recuerden ustedes que la sustancia esencial de unión en estos desmosomas es el ácido hialurónico. Entonces, si yo meto hialuronidasa al interior de los tejidos, se va a romper esta membrana apiógena, el exudado inflamatorio se disemina, se dispersa y se pone en contacto con muchos ganglios linfáticos. Esto es importantísimo de considerar cuando es una infección purulenta, cuando es una inflamación purulenta, porque así como estamos permitiendo la salida del exudado inflamatorio, hay un punto muy importante que lo quiero mencionar y lo vemos en esta diapositiva. Las enzimas proteolíticas fibrinolíticas disminuyen el edema, la tumefacción y el hematoma, mejorando la circulación del fluido tisular y la absorción de los de descomposición por los vasos linfáticos. Favorece la limpieza de las lesiones. Y las casas comerciales nos enseñan mucho que favorece la concentración del antibiótico en el sitio en donde la membrana apiógena impedía que llegara el antibiótico. Entonces, fíjense ustedes qué patético puede resultar esto. Si nosotros le damos en una edema, en una inflamación de origen infeccioso, le prescribimos un desinflamatorio de los que estamos hablando en esta parte, entonces lo que vamos a hacer es favorecer posiblemente la salida de las bacterias y del pus, no solamente del exudado inflamatorio. Y si el antibiótico no es el específico para combatir esa infección específica, vamos a provocar una superinfección. Hace muchos años, y algunos se acordarán, nos vendían muchísimo un producto que ya no existe, le voy a decir, que se llamaba tromacina ampicilina, una de las enzimas proteolíticas y fibrinolíticas que se empleaban muchísimo y que se siguen empleando para favorecer la función estomacal. Era la papaína, que deriva de la papaya, así como el ananá se deriva de la piña, y algunos otros derivan de algunos otros productos naturales. Entonces nos vendían el tromacina ampicilina y las casas comerciales nos decían, mire, gracias a la extraordinaria función de la papaína, que va a romper la membrana que impide que el antibiótico llegue al sitio de la infección, entonces su antibiótico va a llegar ahí y va a desaparecer la infección más rápido. Ay, decíamos, qué bendición de Dios que surgió este medicamento. Pero no nos poníamos a pensar que así como permitía la entrada del antibiótico, iba a permitir el esparcimiento de la infección. Y la ampicilina, como lo vamos a comentar la clase próxima, que hablemos de control de la infección, no es el antibiótico específico para las infecciones odontogénicas. Entonces, lo usamos mucho. Seguramente muchos pacientes se agravaron con nuestra prescripción de tromacina porque estábamos favoreciendo la dispersión y la diseminación de la infección. No es lo mismo que diseminar un exudado inflamatorio no infectado. Por eso, cuando nosotros decidimos usar una enzima proteolítica en una inflamación de origen infeccioso, tenemos que estar 100% convencidos de que el antibiótico que nosotros estamos prescribiendo sea el específico para combatir esa infección. Entonces, el uso de las enzimas proteolíticas fibrinolíticas, que tienen una irrefutable acción terapéutica para desinflamar al paciente, deberían ser prescritas con mucha cautela cuando la inflamación es de origen infeccioso. Y aquí veíamos entonces, por ahí se va a vaciar todo el material purulento, se va y se disemina, por eso se hinchan los ganglios de nuestros pacientes. Hay ocasiones en que el paciente tiene un trastorno inflamatorio de cualquier causa, una cirugía o un desgarro de la mucosa por un fresazo o un afta o una infección, y los ganglios del cuello se hinchan. Se hinchan justamente porque están purificando el plasma que está descendiendo de la parte alta de la cabeza hacia el cuello y que se va a incorporar a la circulación general. Es la única razón por la cual nuestros ganglios se inflaman. ¿Y cuántas enzimas proteolíticas fibrinolíticas hay? No hay muchas. Existen fundamentalmente dos, como es la streptokinasa y la streptodornasa, que se vende. Una de las marcas comerciales es la varidasa. Y la varidasa la podemos prescribir sin ningún problema de 1
tableta cada 6 horas o 2 tabletas cada 8 horas durante 5 o 6 días, el tiempo que persista el exudado inflamatorio. Son muy buenos desinflamatorios. Y fíjense ustedes, hace algunos años, antes de que existieran los famosos stents para el corazón en los pacientes infartados, sabemos que se hacía un trombo en un accidente de trombosis vascular, y entonces si tenía menos de 8 horas de evolución, lo que se le administraba al paciente era muchísima streptoquinasa, porque sabíamos que la streptoquinasa iba a deshacer ese coágulo, porque la streptoquinasa es un extraordinario hemolítico. Yo en la particular, cuando hago cirugía ortognática y sé que tuve mucho sangrado intersticial, que no se va a poder drenar por ningún lado, el edema permanece durante algunos días, entonces para favorecer la desinflamación de mi paciente, pero sobre todo para favorecer la rápida degradación y absorción del hematoma, prescribo mucho esta streptoquinasa y streptodornasa. Y la otra, que es un medicamento antiinflamatorio, fibrinolítico y proteolítico por excelencia, que es la serratiopeptidasa, y que afortunadamente hoy en día las casas comerciales la están volviendo a introducir al mercado odontológico. Estos dos agentes terapéuticos, queridos colegas que nos escuchan, que tienen la gentileza de escucharnos, son muy buenos para desinflamar al paciente. Pero vuelvo y repito, y quiero ser muy enfático, nunca lo debemos de prescribir cuando el paciente tiene una inflamación purulenta, si no lo estamos combinando con el antibiótico específico para combatir esa inflamación purulenta. Existe otro antiinflamatorio de utilidad, que es el nimesulid. ¿Sí? El nimesulid y los compuestos estructuralmente similares son inhibidores débiles de la síntesis de prostaglandinas, no son tan potentes como los otros, pero bloquean la función de los leucocitos. Recuerden ustedes que los leucocitos juegan un papel muy importante en la generación del trastorno inflamatorio, en la generación de la inflamación. Entonces, el objetivo inhibidor es particularmente notable en la respuesta oxidativa de los polimorfonucleares y en la liberación de los mediadores por parte de dichos leucocitos. A mí en lo particular no me gusta manejar el nimesulid, que ha demostrado ser buen antiinflamatorio y buen desinflamatorio, porque siento dentro de mí que estoy limitando la acción de mis células de defensa. Las células de defensa que se van a ir a fagocitar mi herida quirúrgica, que se van a ir a fagocitar todas las bacterias que penetran al interior de los tejidos cuando hacemos una incisión, que se van a ir a fagocitar los microbios que puedan estar ahí presentes. Siento que el nimesulid, a pesar de que ha demostrado un efecto, ya no podría decir yo moderado ni alto, al menos efecto en el manejo de la inflamación presente y para impedir que la inflamación se presente, a mí no me gusta, en virtud a que siento que estoy inhibiendo las reacciones de defensa. Entonces, ¿cuál podría ser parte de la conclusión de esta charla? Que los antiinflamatorios que siempre hemos manejado para desinflamar a nuestro paciente no tienen utilidad terapéutica. Sin embargo, siempre los usamos porque la inflamación casi siempre se acompaña de dolor. Por tanto, al usar un analgésico, estamos también teniendo alguna actividad antiinflamatoria. Pero quiero ser enfático que ninguno de estos ha demostrado una utilidad real para el manejo de la inflamación postquirúrgica. Nosotros al inicio de nuestro ejercicio decíamos, pues le voy a inhibir la biosíntesis de prostaglandinas para que no se hinche. Entonces le daba el analgésico unas horas antes, luego un día antes, luego 3 días antes, y todos mis pacientes se hinchaban igual. El efecto terapéutico de estos productos como un real antiinflamatorio es muy pobre, y así lo demostraron los estudios del doctor Robert Marks y muchos otros estudios que se han publicado a lo largo del mundo. Finalmente, que cuando hay una inflamación que ya está presente, que el paciente nos viene a ver a nosotros hinchado, las enzimas proteolíticas y fibrinolíticas, como podría ser la streptoquinasa y la streptodornasa o la serratiopeptidasa, pueden tener una buena acción terapéutica porque van a hacer que el exudado inflamatorio, al romper la membrana piógena, se disperse, se ponga en contacto con muchos vasos y ganglios linfáticos y se absorba mucho más rápido en el organismo.
Y en algunas ocasiones tenemos nosotros que emplear agentes antiinflamatorios verdaderamente potentes. Creo que dentro de la odontología el que más recomendaría yo es el empleo de la dexametasona para el manejo del edema, sobre todo postoperatorio. Muchos autores en el mundo recomiendan que cuando operamos los 4 terceros molares en un paciente en donde vea una reacción inflamatoria moderada, podría ser una buena opción administrar una dosis única de dexametasona. La dexametasona viene en una ampolletita que son 2 mililitros y cada mililitro tiene 4 miligramos de dexametasona. No sería una mala idea, yo no lo practico nunca en la cirugía dentalveolar que realizo en mi consultorio, pero muchos cirujanos muy prestigiados que yo conozco sí lo emplean y me emplean una dosis única de dexametasona para tratar de impedir un poco la reacción inflamatoria. Sin embargo, recuerden que estamos muy acostumbrados a manejar el medicamento justo antes de la operación. Recuerden que la dexametasona, a diferencia de la hidrocortisona, que es otro antiinflamatorio potente, la hidrocortisona, como entra al organismo, actúa. La dexametasona se tiene que biotransformar. O sea que si alguno de ustedes quisiera probar la dexametasona como un agente inflamatorio cuando realicen procedimientos quirúrgicos en sus pacientes, yo les recomendaría que le prescriban una ampolleta al paciente y que le apliquen la ampolleta en su casa 1 hora antes del procedimiento o 2 horas antes del procedimiento. También tenemos que recordar que el uso de corticosteroides de forma crónica, como podríamos usarlos en edemas muy importantes, como se usan en artritis reumatoide o en lupus eritematoso y algunas otras enfermedades autoinmunes, estas se acompañan de muchas reacciones secundarias. Nosotros lo usamos de forma crónica en las parálisis faciales, los prescribimos durante varios días y debemos de recordar que cuando se va a usar dosis importantes de esteroides y los vamos a usar durante varios días, siempre se tiene que ir descontinuando en forma progresiva. Esto es, si yo a mi paciente en ortognática le doy 16 miligramos de dexametasona en la mañana antes de la cirugía y a lo mejor otros 16 en la noche, al día siguiente le tendré que dar 8 miligramos, en la noche 4 miligramos para descontinuarlo de manera lenta y progresiva porque puede caer nuestro paciente en una insuficiencia suprarrenal. Estos esteroides también tienen una gran aplicación en las reacciones alérgicas, donde se genera una respuesta inflamatoria generalizada por alguna reacción antígeno-anticuerpo, y aquí tendríamos que decidir en qué emplear, si la dexametasona o la hidrocortisona. Si es una reacción aguda severa, sabemos que la dexametasona es hasta 50 veces más potente antiinflamatorio, dicen algunos del 20 al 50% más potente antiinflamatorio que la hidrocortisona. Sin embargo, estamos ante una reacción alérgica severa que tiene que ser tratada de forma inmediata, y la hidrocortisona, aunque sea menos poderosa que la dexametasona, actúa de forma inmediata, mientras que, vuelvo y repito, la dexametasona se tiene que biotransformar y da su efecto terapéutico en un periodo mucho más prolongado. Creo que aquí dimos una breve repaso, estoy terminando justo a las 11 de la mañana, que era la hora establecida. Dimos un buen repaso de los distintos medicamentos que nos podrían servir o no nos podrían servir en el manejo de la inflamación. Les agradezco mucho nuevamente a todos ustedes su participación, en el que nos hayan dedicado 1 hora de la mañana para escuchar esta charla, y creo, Héctor, que vamos a tener un rato para preguntas y respuestas, ¿no? Estoy a sus órdenes, muchísimas gracias. Los invitamos, la Facultad de Odontología de la UNAM, Dentadec, Inteligencia Dental, principalmente son los que ponen toda la parafernalia aquí. Los invitamos a nuestra próxima charla, que ahorita, mientras se hacen preguntas y respuestas, les voy a recordar qué día es. ¿Tú te acuerdas, Héctor, o no? Yo por aquí lo tengo anotado. Les voy a comentar cuándo es, antes de que me corten el micrófono, y la vamos a tener el próximo jueves 20 de marzo. Es nuestra conferencia y va a estar encaminada al estudio de uno de los conceptos más importantes que empleamos durante en el manejo de la farmacología en odontología, que es el manejo de la infección dental, el uso de agentes antimicrobianos. Muchísimas gracias y espero que les haya sido de algo de utilidad esta charla. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias, amigos, a todos. Dentadec agradece su participación, esperando que esta conferencia la haya disfrutado
y le resulten. Dentadex, líder en productos dentales profesionales.